Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Revolución de Conciencia. Soy Morelia Trejo y me da mucho gusto darles la bienvenida a su espacio, realizado gracias a la diputada Leti Pérez, así como al canal de Parlamento Jalisco. El día de hoy hablaremos de México ante las relaciones internacionales de poder, dividiendo el análisis en dos temas súper importantes. Primero, echaremos un vistazo en la historia para recordar la fundación de la OTAN y después charlaremos sobre las variantes que existen de golpes de Estado, así que quédense con nosotros. Recordarles que transmitimos en el canal 17.3 de su señal abierta, así como en las redes sociales de Canal Parlamento de Jalisco. Para comenzar, vamos a ver nuestra primera cápsula del día, llamada Prohibido Olvidar, realizada por nuestra colaboradora Vanessa Garza, en la cual recordaremos algunas efemérides silenciadas en la primera quincena de abril. Vamos a verla. Estas son algunas fechas silenciadas en la primera quincena del mes de abril. 4 de abril de 1968. Es asesinado en Memphis, Estados Unidos, Martin Luther King, líder espiritual del poder negro, que en 1964 fue el más joven premio Nobel de la Paz. A raíz de este crimen, una ola de violencia se extenderá por todo el país. Su presunto asesino, James Earl Ray, será detenido por la policía, aunque la familia King nunca creerá que Ray tenga algo que ver con el asesinato. 4 de abril de 1979. Muere en Sinaloa Valentina Ramírez Avitia, conocida como la Leona de Norotal, valiente mujer duranguense, quien vestida de hombre ante las prohibiciones de la época, se sumó a las filas guerrilleras para combatir a los federales durante la Revolución Mexicana. 6 de abril de 1994. La región africana de los Grandes Lagos, actual Ruanda, será escenario desde el 6 de abril hasta el 19 de julio de uno de los más grandes genocidios de la historia de la humanidad, al asesinar milicias extremistas de la etnia Hutu a casi 1 millón de ruandenses tutsis e incluso a Hutus moderados ante la mirada cómplice y silenciosa de la Organización de las Naciones Unidas. 7 de abril de 1803. Flora Tristán, escritora, precursora del socialismo y del feminismo, de ascendencia peruana, nace en Burdeos, Francia. 8 de abril de 2013. En Londres, Reino Unido, muere a los 87 años Margaret Thatcher, la Dama de Hierro. Histórica líder del Partido Conservador y primera mujer en dirigir una potencia occidental entre 1979 y 1990. Su política de privatizaciones y liberalización económica enfrentó con dureza a los sindicatos, en defensa de un capitalismo popular y ultraliberal. El daño causado por sus reformas en costes sociales y deterioro de servicios públicos serían notables y permanentes. 10 de abril de 1919. En la localidad mexicana de Chinameca, en el estado de Morelos, es muerto a tiros durante una emboscada Emiliano Zapata, dirigente de los campesinos y los indígenas durante la Revolución, congregados bajo el grito de tierra y libertad. Zapata y sus seguidores no lograron el triunfo final sobre el gobierno mexicano, pero en los territorios que ellos controlaron redistribuyeron la tierra y elaboraron un sistema de ayuda para los campesinos más pobres. Las ideas revolucionarias de Zapata arraigarán tras su muerte y su movimiento para la reforma agraria, conocido como zapatismo, seguirá vigente durante mucho tiempo para una gran parte de la población mexicana. 14 de abril de 1931, en España, y tras haber ganado las elecciones municipales celebradas un par de días antes, el 12 de abril, la coalición de partidos republicanos y socialistas, el rey Alfonso XII, abandona el país. El Comité Revolucionario, constituido en gobierno provisional, proclama el surgimiento de la Segunda República Española. Años después, mediante un sangriento golpe de Estado que desembocó en una terrible guerra civil, el general Francisco Franco regresa el poder a los reyes, restituyendo la monarquía.
de abril de 1986. Fallece en París, Francia, Simone de Beauvoir, mujer memorable y una de las figuras intelectuales francesas más importantes y comprometidas del siglo XX. Como novelista, filósofa existencialista, marxista y feminista. Estas son las fechas que tenemos prohibido olvidar. Ya estamos de regreso en su programa Revolución de Conciencia. Recuerde que si gusta participar, enviarnos algún comentario, lo puede hacer a través de las redes sociales de Canal Parlamento de Jalisco, así como las de la diputada Leticia Pérez. Pues ya vamos a entrar un poquito en materia en lo que es el tema del día de hoy, que es la historia y el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y para esto vamos a ver nuestra primera cápsula llamada Ecos del Pasado, presentada por nuestra colaboradora Paulina Garza. La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tras la derrota de la amenaza nazi-fascista por los aliados en 1945 y con ello el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes polos ideológicos. Por un lado, los países que defendían el modo capitalista de la producción, liderados por Estados Unidos, y por el otro, los países que pugnaban por el socialismo, liderados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ante la adhesión de varios países de Europa del Este al bloque soviético y ante la amenaza de revueltas y estallidos sociales prosocialistas en países de Europa Occidental que pudieran incrementar la zona de influencia soviética, surge en las potencias europeas y los Estados Unidos una fuerte preocupación sobre el avance de las ideas comunistas y socialistas en los territorios occidentales. Ante tal escenario, el 4 de abril de 1949, reunidos en Washington, 12 estados occidentales, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal, Canadá y Estados Unidos, fundan el Tratado del Atlántico Norte o Alianza Atlántica. En 1950, tras el desencadenamiento de la Guerra de Corea, se creó formalmente una estructura militar permanente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza militar que contemplaba una defensa colectiva contra una posible agresión soviética. El artículo 5 es la clave de dicho tratado y señala que en caso de una agresión contra un Estado miembro, compromete a todos los países que integran la alianza a tomar las medidas necesarias, incluyendo el empleo de la Fuerza Armada para restablecer y asegurar la seguridad en la región del Atlántico Norte. Tras su surgimiento, y en 1952, Turquía y Grecia accedieron al pacto. La República Federal de Alemania se incorporó en 1955 y España en 1982 tras la muerte del dictador Francisco Franco. Para 1955, como respuesta a la OTAN y a consecuencia del incremento de la tensión internacional, varios países del este, liderados por la Unión Soviética, fundan el Pacto de Varsovia, quedando así el planeta dividido ideológica y militarmente en dos grandes bloques enfrentados, el capitalista y el comunista. A finales de 1991,
la Unión Soviética se desintegra, cayendo así el bloque comunista. No obstante, la OTAN continuó vigente e incrementando sus países miembros. Así, en 1999, 3 antiguos miembros del Pacto de Varsovia, Polonia, la República Checa y Hungría, se adherieron a la alianza. Le siguieron en el 2004 Rumania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia, incrementando así exponencialmente su zona de influencia en Europa del Este. Durante su existencia, la OTAN ha participado en diversos conflictos armados, como en la desintegración de Yugoslavia, conocida como la Guerra de los Balcanes en 1992, y en la Guerra de Kosovo en 1999. En la invasión de Afganistán en 2001, en la invasión a Irak en 2003 y en el ataque a Libia en 2011. ¿Cuál será el destino de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Estos son los ecos del pasado. Ya estamos de vuelta para hablar de la historia y el presente de la OTAN, y para mí es un gusto presentar a 2 grandes invitados. Le doy la bienvenida a la maestra en Ciencias Políticas, Daniela Paulina Íñiguez Vargas, actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Guadalajara, asimismo al compañero Raúl Barajas Hernández, analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día y en esta mesa de análisis sobre la historia y el actual acontecimiento de la OTAN. Pues bueno, chicos, vamos a empezar. Pues después de lo que vimos en la cápsula, ¿cómo creen que ha sido la relación histórica entre Occidente y pues el Oriente? Bueno, mientras exista una relación de dominación, es buena. Pero mientras haya un poder que se le pueda equiparar al mayor representante de Occidente, que es Estados Unidos, entonces las relaciones ya empiezan a decaer. Porque Estados Unidos desde el término de la Segunda Guerra Mundial sino finalmente las circunstancias lo convirtieron en la potencia líder junto a la Unión Soviética, victoriosa, digamos el estado victorioso de la Segunda Guerra Mundial, el que triunfó realmente sobre el nazismo. Pero finalmente este levantamiento de estos 2 polos tan opuestos en su forma política, económica, social, finalmente desemboca en un tipo de confrontación que fue la Guerra Fría. Y ya trayéndolo a la actualidad, se puede ver que realmente Occidente no puede tolerar proyectos políticos alternativos a los suyos porque no benefician, que es lo más importante para ellos, mantener el capitalismo neoliberal, que es por el que propugnan. Pero, ¿qué opinas? Nada, solo para agregar, entre Occidente y Oriente existe esta separación en una cuestión conceptual desde la división del Imperio Romano entre Occidente y Oriente. Pero al caer el Imperio Romano de Oriente y Occidente, empieza a ser dividido entre Europa y Asia, o lo que sería Medio Oriente y el Asia, tomando a China y al sureste asiático. La división más que nada se ha llevado a cabo en una cuestión económica, ya que en su mayoría y a través de la historia, los grandes países que han mantenido las grandes reservas de minerales, de hidrocarburos, están en Oriente. Y los grandes conquistadores después del siglo XV han sido los europeos. Desde ese entonces ha estado muy marcada esta diferencia entre lo que es Oriente y Occidente. Muy bien, entonces como para ir aterrizando y que nos vaya quedando un poquito más claro, actualmente ¿cuál sería entonces el papel de la OTAN? Aparte de lo que ya mencionaron, que es pues por cuestiones económicas, políticas, ¿cuál sería en realidad pues su eje principal que ustedes ven, ¿no?, que está haciendo actualmente en este presente? Mira, aquí hay una cuestión. Tiene un historial de intervenciones armadas
que violan su estatuto como una alianza defensiva. Se ha puesto más bien como un organismo agresivo contra las naciones. Eso lo podemos ver claramente en el caso de Libia, en el caso de Afganistán. Del caso que conozco un poco más, que he trabajado más, es el de Yugoslavia, que prolongaron por 78 días un bombardeo prácticamente injustificado tras una serie de documentos que se revelaron sobre de que realmente Slobodan Milosevic, que era el presidente de la antigua Yugoslavia, no ameritaba ese tipo de castigos, además de que, así como lo veíamos en el video, no se trata de un miembro de la OTAN. ¿Por qué tenían que haber intervenido? Si es de carácter defensivo, ¿por qué uno que no era miembro? Y además de que se pasó las reglas de Naciones Unidas, todos los, digamos, estatutos que negaban su intervención fueron rechazados, pero es que no lograban hacer caer a un líder, podría decirse del mundo socialista, postsocialista. Entonces primero se llevó a cabo un gran paquete de sanciones, después una desmeritación mediática masiva. Finalmente dijeron, bueno, vamos a derrocarlo con bombardeos, que te digo, se prolongaron por muchos días y que finalmente desembocó, digamos, esto en el reconocimiento de, ya pasando algunas cosas, porque sí se derrocó a Slobodan Milosevic por movimientos sociales financiados por Estados Unidos, pero que finalmente desembocó en el reconocimiento de Kosovo como un país independiente. De hecho, fue el que marcó la pauta para que las regiones separatistas en los países pudieran ser reconocidas internacionalmente, y desembocó en en que se puso una de las bases militares más grandes de Estados Unidos, construidas desde cero tras la guerra de Vietnam, y que es una de las sedes de la OTAN, y que vemos en el mundo postsocialista. Ese, digamos, que es uno de los papeles fundamentales de la OTAN ahora, una cuestión militar agresiva más que defensiva. Más que nada, la posición o postura de la OTAN desde su creación ha sido esta concepción hegemónica de implementar y sostener un sistema que es tal cual el capitalismo, actualmente, hasta la fecha, manteniendo esa postura, y aparte la justificación de su creación siendo la amenaza comunista o la amenaza de la Unión Soviética, por la cual después del 91 no tiene razón de ser. O sea, la Organización del Atlántico Norte no tiene razón de ser después de la caída de la Unión Soviética, y prometiéndole al presidente Boris Yeltsin en su momento, de palabra, que no iban a expandir la OTAN hasta las fronteras de Rusia, cosa que hasta la fecha no han respetado, y que en 2008 la misma Angela Merkel marcó una línea en una de las reuniones que tuvieron de negociación, diciendo que si querían una buena convivencia en Europa, no debían acercarse ni a Bielorrusia ni a Ucrania. En la cumbre de Bucarest de Así 2008. es. Entonces, podemos decir que esta organización ya está pasando los derechos humanos por alto. Podemos decir que viene siendo un organismo que en vez de ser pro-humanitario está haciendo, pues ahora sí que lo que Estados Unidos dice para poder seguir conquistando más países. O sea, viene siendo, pues ahora sí que podremos ser una caja chica de él para poder seguir con las acciones políticas que a ellos les convenga. No hay duda que la OTAN ha llevado a cabo crímenes de guerra que no han sido enjuiciados y castigados. La cuestión de la doble retórica que está ahorita en cuestión de castigar a Rusia por crímenes de guerra cometidos. Mire, primero no vamos a, hay un discurso muy en boga ahorita que por la paz. No, la solución no es la guerra, es la paz. Hay situaciones históricas que precisan lo que llamamos las guerras justas. Pero en el caso de la OTAN era cuestión expansionista, más bien de el imperialismo estadounidense, digo, va a sonar muy, pero pues al final es la verdad, que se ha expandido tanto en América Latina, se ha procurado mucho entrar por Asia para lograr cercar a China, digamos. De hecho, la mayor cantidad de bases están rodeando, digo, Rusia y China. Rusia y China, incluso Irán. Sí. Es muy definido el tipo de enemigos que tienen, y que, digamos, aquí el riesgo que tenemos de que cerque a la Unión Soviética
Los otros países que te mencioné no tenían, digamos, un poderío nuclear. En este caso sí, que es Rusia. Estamos en las bases que tenemos en Polonia y en Rumania, hay, digamos, un tiempo de ataque de 15 minutos para llegar a Rusia. En Ucrania, si se pusieran bases, misiles ya para atacarla, ya sería una cuestión bien... Se reduce a 5 minutos el límite de ataque, el tiempo de ataque. Entonces ya no genera un tiempo para poder responder a ellos o crear estos bloqueos. Entonces por eso es una cuestión de seguridad nacional rusa, y aquí todavía no mencionamos la cuestión de los derechos humanos de los rusoparlantes o los rusos ciudadanos en Ucrania, pero vamos para... Sí, y solo para agregar al ejemplo, tal cuestión fue similar en el 67, me parece, cuando la crisis de los misiles, porque la Unión Soviética colocó misiles en Cuba por una crisis que se generó por misiles que Estados Unidos había colocado antes en Turquía. O sea, lo que hicieron los soviéticos fue simplemente compensar la misma estrategia que estaban implementando, y gracias a eso se pudo llegar a un acuerdo en el que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética retiraban sus misiles tanto de Cuba como de Turquía. Es el mismo caso que se presentaría actualmente, solo que ya necesariamente no están las armas nucleares por delante, sino la cuestión de los mercados, la cuestión hegemónica de las divisas, ya sea el dólar, ya sea el rublo, etcétera, y está muy enconado la situación respecto a factores económicos, más que en otras situaciones que se han dado a cabo en el mundo en tiempos pasados. Entonces, ¿ustedes creen que el interés principal ahorita en este conflicto que tenemos bélico, por parte de la OTAN y todos los que se están agregando o desagregando, creen que sea el principal el económico? Creo que es un factor porque esta guerra actualmente se está manejando desde varias vertientes. No solo es lo militar, no solo es lo económico, y tampoco es solo lo territorial, porque por lo que hemos visto también ha sido la cuestión mediática, porque se ha utilizado a mansalva de maneras simuladoras. Por ejemplo, tenemos Fantasmas de Kiev, etcétera, que son videos tomados de videojuegos y que se toman como en serio. Pero es precisamente por esta vertiente de guerra que se está tomando, que dentro de la misma tiene otra vertiente que va directamente a la cognición de los espectadores, porque lo que pretenden ganarse es la visión de la población en el mundo de que se está ganando la guerra cuando no es así. Es como empujar a Volodymyr Zelensky, al presidente de Ucrania, empujarlo a una situación hasta exterminar el último ucraniano, con tal de garantizarse no perder una gran inversión que se tenía ahí desde el golpe de Estado. Víctor Yanukovych, que fue en el 2013 un presidente que se caracterizaba por tener muy buenas relaciones con Rusia, hablar ruso, había sido gobernador de Donetsk, una de las repúblicas populares que fueron reconocidas recientemente. La cosa es eliminar también a estos que podrían considerarse opositores políticos de Washington, ¿no? Que no lo beneficien tanto. Claro, la vertiente comercial es muy importante. Aquí la situación está en el establecimiento, según esto, de un nuevo orden mundial. Biden hace poco dijo que debíamos pugnar por un nuevo orden mundial que fuera liderado por Estados Unidos. Pienso, ¿y cuándo dejó de ser liderado por Estados Unidos? Realmente, lo que ahorita se está haciendo, a partir de esto, lo que se está haciendo es dañar las relaciones comerciales de Rusia, aislarla política, económica y culturalmente, hacerla la nueva Siria, la nueva Venezuela, completamente bloqueada, demeritada, y pues finalmente lo que yo pienso es que buscan también la destitución de Putin, en base a muchos discursos que se han estado dando de políticos estadounidenses y algo que se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo atrás, porque uno de los mecanismos que tiene Estados Unidos de trabajar es crear estos movimientos apoyados por Estados Unidos para que puedan llegar a golpes de Estado y poner en su lugar a líderes que sean que se suscriban a sus proyectos, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha intentado en Rusia, incluso se ha sacado organizaciones no gubernamentales, se han expulsado porque estas financian directamente estos grupos golpistas,
Entonces, Rusia los ha sacado y dice, no, es que es por falta de derechos humanos que hay en Rusia. No, realmente es porque se ven las intenciones que lleva. Esto ya lleva una trayectoria desde el 2000, que tumbaron a Milosevic, se ha llevado esto. En Georgia en el 2003, en Ucrania en el 2004, Kirguistán 2005, ¿En Kazajistán? ¿Tan solo el año pasado? En Kazajistán tan solo el año pasado se intentó tumbar, digamos que empezó con unos movimientos justos, digamos, por el aumento desmedido del combustible, eso sí era cierto, pero entonces se metieron hasta grupos yihadistas para tumbar el gobierno y decían, no hay grupos yihadistas, pero cuando empezaron a decapitar policías fue cuando dijimos, ¿quién actúa de esa manera, cierto? Así es. Entonces el orden mundial va a cambiar por estas actitudes agresivas de Estados Unidos, pues, del mundo occidental, porque la Unión Europea también está metida, pero va a ser por un mundo multipolar, porque se van a desligar de estos hostigamientos y de estas, los ultimátums como el que le ponen a China, ¿no? Sí, y creo que eso es parte de, porque en la vorágine de los Estados Unidos de querer imponer su orden, se terminó abriendo dos frentes, uno con Rusia y otro contra China, que realmente desde que estaba el presidente Donald Trump fue quien dijo abiertamente que el enemigo a vencer de Estados Unidos iba a ser China, solo que se dieron los casos en Ucrania en los cuales está involucrado el hijo de Biden, Hunter Biden, sí, el cual maneja una de las empresas de gas más importantes de Ucrania y manejan intereses directamente. O sea, Biden ha tomado el asunto con Ucrania demasiado personal porque se han tocado sus bolsillos directamente. Exactamente. Bueno, chicos, está súper interesante esto y lamentablemente pues ya se nos está acabando pues nuestro espacio en este momento. Vamos a invitarlos en la próxima para seguir hablando con esto y a ver cómo va evolucionando durante los próximos días este conflicto bélico que pues ya lo acaban de decir, no nada más es político, económico, social y de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que ir ya a un corte comercial. Regresamos a esto que es Revolución de Conciencias. Estamos de vuelta en Revolución de Conciencias. Soy la diputada Leticia Pérez y es momento de ir a nuestra tercera cápsula en conceptos clave en la que analizaremos qué son los golpes de Estado. Continuamos. El golpismo en América Latina. Durante la noche del 11 y la madrugada del 12 de abril de 2002, después de días de tensión y protestas, en la República Bolivariana de Venezuela se suscitó un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de Hugo Chávez Frías. Un grupo de militares arribó al Palacio de Miraflores, sede del gobierno, y detuvo al presidente. En medio del caos, los golpistas decidieron nombrar a Pedro Carmona, presidente de la organización empresarial Fede Cámaras, como presidente de la República, juramentándolo el mismo 12 de abril por la tarde. El golpe fue orquestado por la alta cúpula empresarial, políticos de derecha, medios de comunicación, sectores del catolicismo y contó incluso con el apoyo logístico del gobierno de los Estados Unidos. Por un par de días, el líder empresarial asume el gobierno de facto, hasta que el 14 de abril, ante masivas protestas populares y la pronta acción de algunos militares leales al gobierno democrático, Hugo Chávez es liberado y reinstalado en la presidencia. Lo acontecido en Venezuela fue casi una regla, al menos para la mayoría de los países latinoamericanos. Guatemala, 1954, las Fuerzas Armadas con apoyo de la CIA derrocan al presidente Arbenz. Argentina, 1955, las Fuerzas Armadas derrocan al presidente Perón. 1961, El Salvador. 1964, Brasil. 1973, Chile. 1976, Argentina. 1992, Perú y muchos países más. Decenas de naciones que vieron violado una y otra vez su orden constitucional.
Los rasgos en la mayoría de los golpes de Estado parecieren ser comunes. La llegada al poder de gobiernos de carácter progresista o de izquierda, con profundas políticas sociales redistributivas, y ante ello, una férrea oposición comandada habitualmente por élites económicas, agrupaciones religiosas, corporativos mediáticos, sectores militares derechistas y, en varios casos, por campañas de acoso o injerencia por la potencia económica dominante en la región o por los organismos financieros multinacionales. Los métodos de acción también eran comunes: intensas campañas mediáticas de desprestigio, desestabilización económica, laboral y social, acciones de sabotaje, promoción del descontento en las Fuerzas Armadas, acompañado habitualmente de una fuerte presión internacional. El resultado: grupos de las Fuerzas Armadas se rebelaban derrocando a gobiernos democráticamente electos bajo el pretexto de devolver urgentemente la estabilidad al país. Sin embargo, en las últimas décadas, las estrategias golpistas han ido adoptando formas más complejas, menos evidentes, modificándose según se requiera. Así, el método tradicional en el que un sector de las Fuerzas Armadas o el Estado se insubordina y toma el poder con la violencia se ha ido modificando a formas más sutiles, con los llamados golpes de Estado blandos o suaves, en los que se intenta enmascarar la acción golpista de un sector específico como estallidos sociales espontáneos, que habitualmente son apuntalados con medidas de presión mediáticas, económicas, políticas o legales. Estas nuevas estrategias golpistas híbridas las encontramos en años recientes en Honduras, Ecuador, Paraguay, Brasil, Bolivia, Nicaragua o Venezuela, donde han intentado o han derrocado a gobiernos democráticamente electos. ¿Puede México ser víctima de un golpe de Estado? Estamos de regreso en Revolución de Conciencias y bueno, pues vamos a hablar sobre el tema de golpes de Estado y para esto tenemos como invitado a un gran invitado, al doctor en Ciencias Sociales Josué Rosendo Rentería, miembro del Centro de Estudios de Investigación de la Barranca, Ceiba. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Sí. Y pues después de visto lo de la cápsula, para entrar en materia voy a realizar estas preguntas. ¿Cuál sería la diferencia entre un golpe de Estado y un proceso de revolución, doctor? Bueno, las diferencias son muy marcadas en el sentido de los golpes de Estado normalmente tienen una característica: quien lo ejerce es un grupo muy focalizado que tiene intereses particulares que no necesariamente obedecen a las mayorías, que ven en ciertos gobiernos un riesgo para continuar su modelo de acumulación de capital, ¿no? En ese sentido es muy particular o a veces puede ser en aspectos ideológicos. Y el caso de los procesos revolucionarios, bueno, son procesos, normalmente son más amplios y una de sus peculiaridades es que generan una producción de ideas, de pensamientos. Si remitimos un poco a la historia, pues veremos que la Revolución Francesa planteó la idea del racionalismo, más allá de la figura del Estado monárquico, sí, la libertad de los seres humanos, la libertad de credo, valores de lo que se podría definir en ese entonces el capitalismo occidental, ¿no? De una burguesía que en ese entonces era muy avanzada en términos de derechos y de perspectivas. Y bueno, posteriormente podría ser la Revolución Rusa, ¿no? Donde plantea en términos ideológicos la toma del poder de los trabajadores, el tema de la redistribución de la riqueza y bueno, el Estado obrero como un ente que regula la economía y las relaciones sociales. En ese sentido, los golpes de Estado normalmente se caracterizan por mantener el status quo o preservar ciertos intereses económicos, mientras las revoluciones trastocan no solamente los espacios de las naciones, sino a nivel global, ¿no? Sí, ya es todo un cambio trascendental y una ideología, ¿verdad? Que sí, va a revolucionar y que por cierto en el caso de la Revolución Mexicana planteó derechos muy específicos como el derecho a la tierra, el sufragio efectivo, los derechos laborales, que bueno, son derechos que durante décadas se preservaron y bueno, los hemos perdido más que nada en el contexto neoliberal. Bueno, muy,
muy buen concepto de la diferencia que está entre el golpe de Estado y un proceso de revolución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede decir que un golpe de Estado convencional, qué nos podría decir sobre lo que es un golpe de Estado convencional? Bueno, en el siglo XX, especialmente en la década de los 50, 60 y 70 en América, se gestaron golpes provenientes de las juntas militares. En ese sentido, eso se puede definir como un golpe convencional, donde los que realmente generaban un proceso de toma del poder, sustituyendo a gobiernos civiles, eran los militares, con el argumento de la inestabilidad o de los riesgos a la nación. Y bueno, hay experiencias muy concretas, ¿no? El caso de Videla en Argentina, el caso de Somoza en Nicaragua, el caso más peculiar, el de Pinochet en Chile. Y en ese sentido, la característica es que eran las juntas militares las que tomaban las instituciones civiles y se hacían cargo de ellas, ¿no? Y bueno, las historias pues son sumamente terroríficas, ¿no? En ese sentido se caracterizó por la represión a los movimientos populares, principalmente a los movimientos de corte marxista, y bueno, en ese sentido una de sus peculiaridades es que precisamente se perpetuaban por años en el poder las juntas militares y daban poca cabida al poder civil. En la actualidad ha cambiado esa situación de dar un golpe de Estado, o ¿qué nos puede decir sobre lo de los golpes blandos de que se habla? Ha cambiado en sus formas, pero sus fondos siguen siendo los mismos, ¿no? Los objetivos de ciertos sectores que impulsan los golpes de Estado pues se siguen manteniendo. Sin embargo, las prácticas o las formas han variado. Y en ese sentido, los famosos golpes de Estados blandos en algún sentido obedece a un consenso internacional donde ciertos gobiernos o ciertos sectores empresariales no vieron con buenos ojos seguir perpetuando estos golpes de Estado en algún sentido agresivos o tan explícitos, sino empezar a establecer otro tipo de dinámicas. Y bueno, eso también obedece un poco al desarrollo tecnológico. Y bueno, en los ciertos golpes de Estado, desde como se le define blandos, los más recientes se puede remitir al caso de Dilma Rousseff en Brasil, donde a través de la votación del Congreso se destituye un cargo que se obtuvo por voto popular. Y bueno, está el caso de Fernando Lugo en Paraguay y el caso más reciente, el de Bolivia, ¿no? Del 2019, donde se ejerce por medio de la violencia y ciertos lagunas jurídicas, el golpe de Estado hacia Evo Morales, que bueno, tendría en el poder durante un año a un grupo de corte evangélico de ultraderecha. Algunos tres ejemplos de las características de lo que puede ser un golpe blando. Bueno, una de las primeras etapas es generar una percepción de inestabilidad, es decir, los medios de comunicación tradicionales, o sean las redes sociales, generan una percepción de un gobierno que no tiene la capacidad de dirigir, ¿no? Es decir, no existe la gobernanza como tal. Y se empieza a generar una percepción en la población que en algún sentido puede ser en ocasiones contraproducente. La población puede recapacitar y cuestionar esta información, pero por otro lado puede generar esa percepción de vulnerabilidad y de convencimiento. Y en ese sentido lo que se ha planteado es a partir de que ciertos gobiernos tienen algunos errores muy puntuales que no necesariamente obedecen a que tengan que ser desplazados del gobierno, sino atendido esas problemáticas particulares. Más bien los sectores empresariales, eclesiásticos normalmente y políticos plantean esa agenda informativa para posteriormente llevarla al ámbito institucional a través de los congresos, ¿no? Y en ese aspecto ya no se recurre a la junta militar, sino es por la vía jurídica donde se da el golpe de Estado.
Sí, y además el decir o querer tergiversar la información de que es el pueblo el que está inconforme, ¿no? O es que el pueblo perciba que hay esa inestabilidad mediante esas características que nos está citando. Una pregunta que la opinión, doctor, de que hay la posibilidad de que se dé un golpe de Estado aquí en México. Sí, las posibilidades siempre son latentes. Bueno, creo que en la actualidad no está un escenario para que se dé un golpe de Estado, pero hay elementos, ¿no?, que creo que debemos de atender para garantizar o evitar un golpe de Estado. Y bueno, principalmente es estar alerta siempre a las decisiones que se tomen en Washington, ¿no? Muchos cambios de carácter político que se han vivido en el país económico vienen desde las oficinas de Washington o desde los lobbies empresariales, y en ese aspecto creo que siempre está latente, ¿no?, por la propia característica de los Estados Unidos. Pero temas más de carácter local, yo sí veo algunos aspectos que creo que se deben de atender y que son preocupantes. Bueno, una de las cuestiones básicas es formar políticamente a las bases del ejército. Y cuando me refiero a formar, es decir, inculcarles un pensamiento popular, reflexivo, de respeto a los derechos humanos, nacionalista, incluso hasta internacionalista, pero que el centro de su pensamiento sea el bienestar colectivo y no solamente el bienestar del gobierno a cargo, ¿no? O de los sectores empresariales, sino que su pensamiento posibilite que no sean sujetos vulnerables o manipulables para ejercer un golpe de Estado. Otro elemento que yo veo también preocupante y que creo que se debe de atender es que si bien el ejército en ocasiones puede, en este contexto de la actual administración, ha establecido ciertos trabajos de infraestructura que incluso son menores en costos al sector privado, también hay que poner atención a que al ejército, si lo empoderas con ciertos contratos, sectores productivos, en un determinado momento se puede convertir en un ente económico que anhela no ser desplazado, ¿no? Y eso es muy, muy característico, por ejemplo, del ejército chileno, donde ciertos sectores estratégicos como el cobre, él lo controla en un 60%. Y bueno, creo que eso es un proceso de reflexión y de construcción de ideas que se debe de gestar tanto en el espacio del gobierno como en la academia, como en los sectores populares. Sí, y además de que pues hubo aquí en México un personaje que inclusive llevó una carta al ejército, ¿verdad?, para incidir en que se realizara un golpe de Estado. Bueno, doctor, para concluir, ¿qué podría hacer un mensaje hacia nosotros los ciudadanos, hacia los mexicanos, para estar atentos o para estar en condiciones de detectar lo que es un golpe de Estado? Bueno, la necesidad de que el pueblo, la ciudadanía, tenga un pensamiento crítico, que cuestione toda la información de donde venga, que la verifique, que siempre tenga esta disposición a atender la información desde una mirada un poco más aguda. Y bueno, creo que algo que nos protege de un posible golpe de Estado es la politización, ¿no?, y la organización. Hay experiencias en América Latina que más allá que haya bloqueos económicos, que haya presión militar, mediática y geopolítica, los movimientos populares han respaldado ciertos gobiernos, y creo que esa es una necesidad que incluso va más allá de defendernos de un golpe de Estado, sino encontrar mejores condiciones de vida en el país, y bueno, sería una de las recomendaciones. Pues muy interesante, doctor. Muchas gracias por la participación. Pocas veces tocamos esos temas y yo creo que es interesante saber que cada día todos los ciudadanos debemos de politizarnos más y saber qué es lo que está sucediendo en nuestra
en nuestro país, en nuestra nación, ¿verdad? Y pues bueno, no se vayan, continuamos con el programa de Revolución de Conciencias. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Revolución de Conciencia. Recuerden que si quiere aportar o brindarnos algún comentario, lo puede hacer a través de las redes sociales de Canal Parlamento de Jalisco, así como las de la diputada Leticia Pérez. Pues vamos a una cápsula llamada Conexión, en donde nuestra diputada Leticia Pérez nos va a dar a conocer algunas de sus actividades legislativas de los últimos días. Hola, ¿cómo estás? Soy la diputada Leticia Pérez. Quiero platicarte de una iniciativa que he presentado que consiste en garantizar los alimentos a los menores. Toda mamá que demande ante un juez familiar la pensión alimentaria y que el obligado no pague, en este caso entrará el gobierno directamente a proveer esos alimentos para garantizarles a los menores que se queden sin ese derecho, y a su vez él se encargará de que el obligado responda. Otra de las iniciativas presentadas consiste en que el gobierno del estado se obligue a que exista un protocolo especializado para toda la policía de la zona metropolitana y del interior del estado, para que atienda los reclamos o las llamadas por violencia intrafamiliar. Es muy importante esto porque, de ser así, se van a prevenir muchos maltratos, tanto a menores como a mujeres, dentro del hogar. Estas dos iniciativas son parte de las 21 que he presentado, y te invito a que sigas mis redes sociales para que veas cada una de ellas en qué consiste. De esta manera cerramos una emisión más de su programa Revolución de Conciencias. Agradecer al espacio de la diputada Leticia Pérez, así como a todo el equipo técnico de Canal Parlamento de Jalisco. Yo soy Morelia Trejo y nos vemos en la próxima emisión.